Bueno, muy bien. Ahí continuamos. Bueno, entonces estábamos con la compresión, la congestión. Esto va a generar una extravasación de líquido, ¿sí? Dentro del nervio se me va a generar un edema. La presión venosa suele aumentar más todavía, es mayor a la presión arterial, tenemos más congestión, aumenta la presión interna del nervio, es decir, aumenta la presión interna del nervio desde adentro hacia afuera, se genera una isquemia secundaria, el edema aumenta más todavía, y todos sabemos que si este edema se mantiene en el tiempo, este paciente sigue con este proceso de compresión, congestión, isquemia, edema, se va a generar una adherencia. Va a aumentar la cantidad de tejido conectivo dentro del nervio y también por este movimiento repetido puede ser que se generen adherencias entre el mesoneuro y el tejido que lo rodea, ¿sí? Limitando su movilidad. ¿Está bien? Y aumentando más la compresión y entramos en este círculo vicioso de alteración vascular muy conocida porque esto sucede en cualquier tejido que está comprimido. ¿Está bien? Y te aparece la lesión neural. Fíjense, mecánicamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una zona de compresión y cuando el paciente, desde esta zona de compresión a nivel del nervio mediano, empieza a moverlo, ¿qué pasa con la parte distal del nervio? ¿Qué pasa con las ramificaciones que se van hacia la zona de la palma de la mano, tanto motora como sensitiva? Esta compresión del nervio hace que la parte más distal de ese nervio empiece a sufrir el estiramiento, porque ustedes piensen que esta compresión también hace que no llegue sangre a esta zona, que la presión venosa tampoco, la circulación venosa tampoco drene y linfática tampoco, por lo tanto empieza a edematizarse, a hacerse cada vez más fibroso, a perder la flexibilidad. Esta pérdida de flexibilidad también hace que se adhiera a los tejidos que la rodean y el paciente empieza a perder capacidad de estiramiento del nervio. ¿Sí? Y fíjense, sobre todo en la parte distal, que si yo tengo una compresión acá y el nervio no puede deslizarse, como dijimos recién, de estas propiedades biomecánicas que tiene el nervio, de la capacidad de deslizarse por este túnel, empieza cada vez más a perder movilidad el nervio. ¿Sí? Entonces, biomecánicamente también se ve afectado. No solo la estructura del nervio, sino también del nervio con los tejidos que lo rodean. Y otra función importante que pierde el nervio con la compresión es la capacidad de transporte. ¿Sí? No solo el transporte, nosotros, ¿se acuerdan? Tenemos un transporte anterógrado, es decir, que va desde el soma del cuerpo hacia el botón sináptico, sino también tenemos un flujo retrógrado, que va desde el botón sináptico a el cuerpo. Por estas vesículas, ¿sí? Va a viajar no solo los neurotransmisores, sino también proteínas que son necesarias para mantener la estructura del axón. ¿Sí? El axón se va recambiando, se va regenerando, y si sobre todo tengo una compresión nerviosa donde el axón se comprime y se rompe gran parte de su estructura, necesito este transporte de proteínas para reparar esa alteración a nivel de su estructura. Y también necesito el flujo retrógrado, ¿está bien? Necesito el flujo retrógrado para todos los productos de desechos para que después a nivel del cuerpo los lisosomas lo eliminen. Tanto neurotransmisores como el producto del metabolismo y la reparación. Entonces es importante que este flujo anterógrado y retrógrado también estén sanos. Piensen que lo que se comprime, ¿qué se comprime cuando se comprime el túnel carpiano? ¿Qué parte de la neurona? La El segunda, ¿no? axón. El axón, exactamente. ¿Dónde está el soma? En médula. Sí. A nivel, claro, a nivel central, a nivel medular. ¿Está bien? Entonces piensen que todo esto es axón, hasta llegar al órgano diana, si pensamos a nivel del músculo, ¿sí? Entonces, esa compresión
altera este flujo importante para que el nervio funcione bien. Entonces, piensen que lo vascular empieza a comprimir esto también, no solo la compresión traumática de la interfase mecánica, sino también el edema que está alrededor del axón, y la fibrosis después con el paso del tiempo. Entonces, las disfunciones neurales son justamente esto. Es la compresión que genera una alteración vascular de este nervio, todas las adherencias, todo el engrosamiento que se genera de este nervio propiamente dicho por esta congestión, este edema y esta fibrosis que se genera dentro del nervio, y también los microtraumatismos, normalmente las disfunciones que tratamos en neurodinamia, y sobre todo las que van a tratar más ustedes, no son por una causa traumática única. Eso es un porcentaje muy poquito. Normalmente a ustedes le van a llegar al consultorio pacientes que vienen con una compresión que vienen acumulando en el tiempo, por microtraumatismos, por micromovimientos, por una compresión mantenida, que termina generando también adherencias del nervio con la estructura que lo rodea. Y estas disfunciones las vamos a clasificar en neurodinamia en dos, en disfunciones de deslizamiento y disfunciones de tensión. ¿Sí? Las disfunciones de deslizamiento es cuando el nervio pierde la capacidad de deslizarse por el continente que lo rodea. ¿Está bien? En este caso, en este ejemplo que dimos, en el túnel carpiano, por el túnel osteofibroso del túnel carpiano. Pierde esa capacidad de deslizarse. Es decir, el mesoneuro quedó adherido a toda la estructura que está alrededor. El ligamento anular, puede ser parte de los tendones, también las vainas sinoviales, que toda esa estructura que lo rodea se genera adherencia porque pierde capacidad de deslizamiento, empieza a deslizarse menos. Y otra capacidad que pierde también es la capacidad de estirarse, porque como les comenté recién, aumenta mucho el tejido conectivo, se hace una fibrosis dentro del nervio propiamente dicho. Entonces yo cuando lo quiero estirar, tampoco soporta muy bien la carga. Enseguida cuando lo estiro, el paciente siente dolor. Cuando yo enseguida, están las maniobras también, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama esta maniobra para evaluar el mediano? ¿Vale? Vale, exacto. Esta maniobra es una maniobra de irritamiento. Si yo quiero estirar al nervio, lo pongo en un estiramiento, y el nervio no quiere porque está adherido y lo quiero estirar, enseguida va a aparecer el dolor o va a aparecer una contractura antálgica, el paciente no va a querer hacerlo porque sabe que le duele. Esta pierde su capacidad viscoelástica, el nervio pierde esta capacidad de estirarse longitudinalmente. Entonces, ¿Javier? sí, Una pregunta. No sería una inflamación, sino sería un aumento de, o sea, una fibrosis, por así decirlo. claro, son microtraumatismos que se van generando, ¿sí? Y normalmente eh, las- lo que genera una disfunción neural es esta compresión mantenida en el tiempo. No hay una inflamación como un traumatismo, como una patada, por ejemplo. Es algo que O sea, es degenerativo. es degenerativo, O sea, lo exacto. estoy Exacto. comparando quizás, o sea, con una tendinosis, o sea, una tendinopatía. O sea, lo que pasa es aumento Es del lo, tejido. exacto. Ok. Es lo más parecido a una tendinopatía, exacto. El proceso, cómo se instala la lesión. Fíjate, una tendinopatía a veces no hay un traumatismo agudo, con una inflamación detrás de Celso y todos los síntomas que nosotros conocemos, que son los más fáciles de resolver, por eso el organismo normalmente lo resuelve. Si no lo irritamos más, el organismo lo resuelve y nosotros lo podemos ayudar con alguna terapia. Pero esto es algo que se va instalando de a poquito, por eso mostré todo el círculo vascular, que para mí es la alteración más importante, lo que termina generando una lesión. Por supuesto, va a haber una reacción inflamatoria más chiquitita, porque siempre cuando hay una compresión entra en hipoxia, en isquemia, y eso tiene una respuesta inflamatoria. Pero es una inflamación chiquita que nosotros quizás clínicamente no lo vamos a ver, y el paciente clínicamente no lo va a sentir, lo va a sentir como una molestia, algo que no está bien. ¿Sí?
Y normalmente cuando nosotros hacemos la evaluación, la anamnesis, el paciente empieza a decirte, sí, ya que yo sentía rara la mano, empecé como a sentir a la noche, se me dormía un poquito. A la noche es común que estos líquidos se acumulen y generen más sintomatología, porque el movimiento hace que los líquidos se muevan, ¿sí? Es el bombeo que necesitan los líquidos. Cuando dormimos, estamos más quietos y si hay un trastorno vascular, se agudiza la sintomatología. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, conocemos cuál es la fisiopatología de la compresión del nervio. Sabemos que puede alterarse tanto en su deslizamiento como en su flexibilidad. Entonces las clasificamos así, disfunciones de deslizamiento y disfunciones de tensión. Los deslizamientos es el deslizamiento con la interfase y la de tensión es la capacidad del nervio de estirarse. ¿Cuáles son los beneficios de la neurodinamia? Es esto, liberar las adherencias que se forman. Liberar las adherencias que se forman con las interfaces mecánicas. También disminuye la isquemia en forma transitoria. Si yo tengo una compresión del nervio en un sector, a veces, una cosa les quiero decir antes de hablar de esto. Siempre cuando voy a hacer neurodinamia, me conviene sacar la compresión. Siempre. Primero, antes de tratarlo al paciente con neurodinamia, yo tengo que tratar de sacar el agente que lo está comprimiendo. ¿Está bien? Si el nervio está atrapado en los escalenos, lo que voy a hacer es liberar primero los escalenos y después tratar al nervio. Porque lo que está generando es como sacar primero el origen, ¿sí?, del problema. Entonces, siempre en neurodinamia nosotros recomendamos tratar primero la interfase y después al nervio propiamente dicho. Que ¿qué sería? Tratar las adherencias de las estructuras que lo rodean y tratar la flexibilidad del nervio. Entonces, si yo no puedo eliminar al agente que lo comprime, también la neurodinamia me puede servir porque disminuye la isquemia en forma transitoria. ¿Qué quiere decir? Puedo sacar al nervio de esa zona de compresión haciendo deslizamientos del nervio. Yo voy a sacar al nervio para que haya una reperfusión, para que mejore su vascularización, y este movimiento de bombeo, de deslizamiento, me va a permitir que este nervio, por lo menos durante el tratamiento, recupere parte de su vascularización. Por eso, este beneficio de la neurodinamia, que es la de disminuir la isquemia en forma transitoria. Otro beneficio es la compresión terapéutica. Los movimientos en neurodinamia son muy suaves, ¿sí? Y los nervios no los vamos a tratar como si fuera un estiramiento de un músculo donde se estira y yo le quiero bajar el tono y lo estiro y le hago una compresión, el paciente le duele y empieza a temblar del estiramiento. Eso vamos a evitarlo, ¿sí? Lo vamos a tratar como si fuera la fascia. Esta cosa de tratar de que el tejido se vaya relajando de a poquito, con poca carga, para que mejore su flexibilidad. Entonces, vamos a hacerle estiramientos al nervio, no en todos los casos, ahora después lo vamos a ver, vamos a hacerle estiramientos, y este estiramiento, si yo, vamos a suponer que lo agarro de la punta al nervio de un lado y del otro, y lo estiro suave, se va a generar como una compresión, aumenta la presión interna del nervio. Y esta compresión con una carga suave, es como un bombeo que le hacemos al nervio, va a mejorar la vascularización. ¿Sí? Voy a empezar a drenar al nervio para que mejore su vascularización. Se llama compresión terapéutica. Es estimular al nervio, estirándolo suave, en un rango de no dolor. El paciente nunca tiene que sentir dolor. Si el nervio duele es porque estamos haciendo mal la técnica. ¿Está bien? Estas terapias no tienen que doler nada. Solo pueden doler los deslizamientos cuando apenas lo empezamos a realizar, pero después tiene que ir enseguida al paciente. Otro beneficio, bueno, es de mejorar la circulación intraneural, ¿no? Que al quitarle, mejorarle la flexibilidad al nervio y al mejorarle la vascularización, vamos a mejorar la circulación interna intraneural.
¿no? ¿Quién controlaba, dijimos, la constricción, la vasoconstricción? El autónomo. El sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, que tiene algo que contrarresta esa contracción simpática. Si nosotros estiramos a un nervio eh, eh, y lo estiramos con una carga tal que ese estiramiento sea suave, los nociceptores van a liberar algunos péptidos y unas proteínas que son derivadas, químicamente se van a liberar unos péptidos en la región que van a favorecer la vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Si yo estiro un nervio, se liberan estas sustancias químicas que generan vasodilatación, ¿tá? Que contrarresta la función del sistema simpático, que es la vasoconstricción. Si yo me paso del estiramiento, voy a tener una reacción desmedida, porque se van a liberar más sustancias químicas en el medio que van a estimular, van a relajar la pared del vaso y va a aumentar mucho el flujo. ¿Está bien? Que ahí sería ya una respuesta más inflamatoria del nervio. Entonces, el estiramiento del nervio estimula a los nociceptores que liberan sustancias químicas que generan una vasodilatación. Una vasodilatación para mejorar la circulación. Mejoramos el flujo exoplasmático porque quitamos la compresión y disminuimos la mecanosensibilidad. El nervio es muy sensible a la compresión. Ustedes se habrán golpeado alguna vez el codo, o si se quieren palpar el nervio cubital en la epitróclea, por arriba entre la epitróclea y el olecranon, van a ver que enseguida palpan el nervio y si lo aprietan un poquito, enseguida empiezan a sentir dolor. Esto es porque es muy sensible es mecanosensible, ¿sí? Y si yo mejoro todas estas características del nervio, mejoro su tejido conectivo, la información sensible va a disminuir, ¿sí? El dolor, los impulsos dolorosos. Muy bien. ¿Qué sintomatología va a tener el paciente cuando llega al consultorio con una disfunción neural? Puede tener dolor irradiado, no olvidarse de esto, de las artralgias que puede aparecer, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo, los dolores a nivel de la cadera, en la región posterior, los dolores a nivel de la rodilla, en la región posterior, y los dolores a nivel del tobillo, pueden tener un origen, sobre todo cuando ese dolor es difuso y no hay ninguna estructura que esté alterada, puede tener un origen nervioso. ¿Por qué? Porque el nervio inerva sensitivamente a la articulación. Así de sencillo. Entonces, cuando hay una compresión de un nervio, puede dar alguna sintomatología de tipo artralgias. ¿Está bien? Evaluar también las contracturas defensivas que puede aparecer. Tendinopatías por trastornos tróficos. Esto que comentaba Martín sobre los trastornos tróficos que se pueden producir en el tendón patelar por una compresión nerviosa, o directamente sintomatología. No quiere decir que sí o sí ese trastorno trófico es por una alteración del nervio, pero es una posibilidad, ¿sí? Pérdida de sensibilidad, por supuesto. Palpación dolorosa del nervio, cuando el nervio está en disfunción y tenemos la posibilidad de palparlo porque está bien superficial, va a ser muy dolorosa la presión muy suave. Debilidad o fatiga muscular, por supuesto, ya lo conocemos, disminuye el rango articular. ¿Por qué disminuye el rango articular? ¿Quién se anima a decirlo? Por adherencias, ¿puede ser? Claro, porque las adherencias con las estructuras que lo rodean y la pérdida de estiramiento del nervio, ¿qué es lo que pasa? Enseguida, claro, el músculo trata de evitar de que se sigan estirándolos, porque si yo le estiro al nervio, aumenta más la presión interna y genera más dolor. Estimulo más a los receptores dolorosos y el paciente no se banca eso. Cuando estimulamos a un nervio, el paciente no soporta esa carga de dolor. Y las pruebas neurodinámicas son positivas. ¿Cómo hacemos el test? Fíjense, en este caso estamos
evaluando al nervio mediano. ¿Qué es lo que hacemos con el nervio? Lo que vamos a hacer, al nervio lo vamos a estirar lo máximo que se pueda. ¿Y qué usamos para estirar al máximo al nervio? Tenemos que saber anatómicamente dónde se encuentra y qué recorrido tiene. Si nosotros sabemos el recorrido, sabemos cómo estirarlo. Por ejemplo, para el nervio mediano, yo voy a descender el hombro, estiro, fíjense, al plexo braquial en este sector, inclino la cabeza hacia este lado, lo estiro más todavía, hago una rotación externa, el nervio mediano va por la cara interna, en el tabique intermuscular externo anterior y posterior, en el tabique intermuscular interno entre el bíceps y el tríceps. Hago una extensión de codo, hago una supinación y una extensión de muñeca. Con este movimiento vamos a estirar al nervio mediano en todo su recorrido, desde su origen a nivel cervical, de las fibras, las neuronas a nivel cervical, hasta el extremo de la mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos su función mecánica. Yo lo que estoy haciendo al nervio lo estoy estirando en su máximo recorrido. ¿Está? En todo el recorrido, desde la cabeza hasta los dedos. Lo estiro y evalúo qué es lo que pasa con este paciente. ¿Qué estoy evaluando ahí? El deslizamiento y la flexibilidad. Todavía no sé muy bien cuál de las dos perdió, pero sé que este nervio, si aparece alguna sintomatología, puede estar en disfunción. ¿Sí? ¿Qué respuesta voy a evaluar cuando hago este movimiento? Voy a evaluar qué síntomas desarrolla, es decir, el paciente suele referir que ante el movimiento que le mostré recién, tiene sintomatología parecida por la que vino a la consulta. Si es un paciente que tiene un síndrome del túnel carpiano, suele pasar de que el paciente refiera dolor en el sector del nervio mediano. ¿Sí? Ese es el dolor que yo tengo. Cuando me estirás es el dolor que yo tengo. Puede ser también que en vez de referir sintomatología, o puede darse las dos cosas, que pierda rango articular. Cuando yo lo quiero estirar a la muñeca, siento que limita el rango, ¿sí? Nosotros sabemos que más o menos son 90 grados de extensión de muñeca. Cuando quiero estirar el nervio, no llega a los 90 grados, enseguida se queda acá el paciente. ¿Por qué? Porque tiene dolor o porque directamente se queda en esa posición. O el tipo de resistencia que me genera. Es una resistencia elástica, o si es una resistencia de cuando yo mantengo, voy ganando, o que enseguida, ¡pum!, se me traba y el paciente no quiere seguir más. ¿Sí? Cuando se traba y el paciente no quiere seguir más, se pone duro, normalmente es una disfunción de deslizamiento. Y cuando la resistencia me permite ganar, si yo lo mantengo un ratito, normalmente son disfunciones de tipo de tensión. Lo que pasa frecuentemente es que las dos van de la mano, que pierden las dos propiedades, el deslizamiento y la tensión. Muy bien. Entonces, tenemos al nervio, que lo pusimos en el máximo estiramiento. El paciente me refiere, vamos a suponer, cuando lo quiero estirar, la muñeca, vamos a suponer el codo, vamos a hacer el codo. El codo no se estira del todo, ¿sí? Yo veo que uno de las respuestas a evaluar no se da. ¿Está bien? El rango de movimiento se pierde. Entonces no puedo estirar el codo porque el paciente, cuando le estiro el codo, ya hay una resistencia. Pierde esa capacidad, pierde uno de las respuestas a evaluar, el rango de movimiento. ¿Cuándo es positivo el test? Cuando cualquiera de estos tres ítems es positivo. ¿Sí? Si el rango articular está perdido, el test es positivo. Si los síntomas aparecen cuando hago la maniobra, es positivo. Si cambia la resistencia en comparación al lado sano, es positivo también. Es más sutil el de la resistencia, no es tan fácil de identificar. Entonces, pasa también cuando yo estiro acá y pongo en tensión al nervio mediano, va a pasar otra cosa también. Hay algo que se me mezcla ahí, ¿no? Que puede ser que con este movimiento, es el mismo que esto, yo con el ligamento anular
anular esté comprimiendo al nervio también. Es decir, que el nervio está alterado también ahí, puede recibir una compresión de la interfase. Entonces se hace algo, para diferenciar si lo que está en disfunción es el nervio o es la interfase, la estructura que lo rodea, se hace un test de diferenciación o una maniobra de diferenciación para saber si lo que está comprimiendo al nervio es el ligamento anular que lo está comprimiendo o es el nervio que está en disfunción propiamente dicho. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo lo pongo en tensión al nervio, le pido el estiramiento, que incline la cabeza para estirarlo más, y está todo estirado el nervio en su recorrido, la diferenciación se hace quitándole tensión al nervio alejado de la zona de compresión. ¿Sí? ¿Cómo le quito tensión al nervio alejado de la zona donde está, yo supongo que está en compresión? En este caso, a nivel del túnel carpiano. ¿Qué hago? Estoy acá estirado. ¿Qué puedo hacer? Una flexión de Flexionar el muñeca. cuello o la muñeca. Claro, exacto. En este caso, como yo supongo que la compresión está acá, le quito tensión al nervio desde una zona alejada, que en este caso conviene que sea lo más alejada posible para no comprometer todo el componente musculoesquelético. ¿Está bien? Apenitas, le quito un poquito de tensión. ¿Sí? Si los síntomas que yo evalué, que me dieron positivos, desaparecen, yo digo que este test de diferenciación es positivo para la disfunción neural. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a suponer que yo estaba con el codo flexionado, estaba así y el codo estaba flexionado porque no me permitía moverme más. Yo le quito tensión al cuello y me permite ganar más extensión. ¿Entiende eso? Le aflojo la tensión neural acá, que lo estoy estirando, y me permite ganar más grados. Es decir, el nervio, como le quité tensión, me permite ganar más amplitud articular. Ese test es positivo, eso me dice que la disfunción es neural. ¿Está bien? Si cuando muevo la cabeza no cambia, se mantiene la estructura en el rango articular, quiere decir que el componente es de interfase mecánica. ¿Está bien? Si desaparece el síntoma cuando le quito tensión neural, es una disfunción neural. Si desaparece, si el síntoma permanece cuando le quito tensión a nivel neural distal a la zona de donde está comprimido, decimos que el componente es interfase mecánica. ¿Está bien? Eso se llama movimiento de diferenciación o test de diferenciación. Entonces, ¿cuándo un test es positivo? Cuando al menos una de las respuestas del test al hacer la diferenciación cambia, o hay diferencia entre un test del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Está bien? O no están dentro de los parámetros normales. Nosotros sabemos que una articulación tiene determinada amplitud y yo puedo evaluar el rango articular. ¿Sí? O sintomatología. Vamos a ver el test del nervio mediano. El audio no lo tienen ustedes, ¿no? ¿Tienen audio? No. No. Bueno, fíjense. Ahí con la mano distal, fíjense, hace contacto sobre el pulgar y sobre los 3 dedos que le da inervación al nervio mediano. Da un apoyo a nivel del muslo y con esta mano va a descender el hombro. Ahora, traslada el peso hacia adelante para generar más abducción de la articulación glenumeral, rotación, extensión de muñeca y dedos, supinación, rotación externa, y la extensión de codo deja para el final, para chequear la respuesta del paciente. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ese es el test de neurodinamia. ¿Qué va a pasar acá? Yo dejo la articulación, el codo, como último parámetro para evaluar el rango articular. Y después tenemos la sintomatología del paciente y la resistencia que voy sintiendo cuando hago la maniobra. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bien.
Entonces, el tratamiento que vamos a hacer tratamientos para disfunciones de deslizamiento y disfunciones de tensión. Los deslizamientos, por supuesto, estimulan el movimiento neural entre las interfaces mecánicas y las tensiones estimulan la capacidad elástica intraneural. ¿Está bien? ¿Cuándo se aplica deslizamientos? En procesos cicatrizales adyacentes al tejido neural, para disminuir la isquemia transitoria, como les expliqué antes, para favorecer el flujo axonómico, para regular el dolor. ¿Sí? Siempre vamos a abordar a un paciente con técnicas de deslizamiento. Siempre nos conviene abordar al paciente, es empezar a moverlo al nervio en su estuche. ¿Está bien? Empezar a generar movimiento de ese nervio con respecto a los tejidos que lo rodean. Tratar de liberar las adherencias que se generan a nivel del mesoneuro. La técnica de deslizamiento es esta, miren. Vamos a mover ahora al nervio mediano. Ahora déjenme ver en qué sector lo va a deslizar. Fíjese, lo pone en tensión primero, lo pone en tensión al nervio. Ahí lo está estirando todo al nervio, como en el test, igual. Y desde esa posición va a combinar dos movimientos, miren. A ver, espere que lo paro bien. Ahí. Fíjense, ¿qué está haciendo? Acá está haciendo una extensión a nivel de la muñeca y una flexión de codo. Y acá se va a aprovechar el efecto biomecánico que tiene el nervio. ¿Se acuerdan de la convergencia que hablé cuando arrancamos con las propiedades biomecánicas del nervio? Como el nervio en la convergencia, en la convexidad, converge, es decir, acá el nervio mediano tiende a ir hacia la muñeca, y en la convexidad tiende a deslizarse, diverge, tiende a irse hacia el otro lado, aprovechamos estas capacidades biomecánicas para deslizar el nervio. ¿Qué pasa con el nervio, por ejemplo, cuando yo hago una extensión de muñeca y una flexión de codo? ¿Hacia dónde viaja el nervio? ¿Hacia dónde tiende a ir? Hacia distal. ¿Se entiende eso? Porque tiende a ir hacia la convergencia, hacia acá, hacia la parte más convexa, y en la parte más cóncava, tiende a deslizarse hacia distal. ¿Está bien? ¿Entiende eso? Yo hago, fíjense, zona convexa, zona cóncava. Cuando hago este movimiento, el nervio tiende a ir hacia la muñeca. Cuando flexiono muñeca y estiro codo, tiende a deslizarse hacia proximal. Entonces lo que vamos haciendo es este movimiento. Deslizamos al nervio sobre su estuche, con este movimiento. Y fíjense, acá Esteban lo que está haciendo es manteniendo la tensión del nervio. Puedo hacerle también una inclinación de cabeza. Mantener la tensión del nervio para mantenerlo lo más estirado que pueda, pero en este sector voy a estimular el deslizamiento. Fíjense cómo lo hace. El nervio, ¿dónde se está deslizando más en esta maniobra? ¿Dónde se desliza más el nervio? ¿En qué parte? En esta parte, a nivel del túnel carpiano y a nivel del antebrazo. El nervio se está moviendo en este sector. ¿Ah? Se está deslizando, aprovechando el efecto de convergencia y divergencia del nervio para deslizarlo sobre el antebrazo y a nivel de la muñeca. Ahora, fíjense, va a variar ahora. Va a variar el deslizamiento. Ahora lo que está diciendo él, que baja el hombro y flexiona el codo. ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense, la muñeca la van a mantener en extensión. Es decir, va a tratar de deslizar el nervio aprovechando la convergencia y la divergencia a nivel del brazo. Va a mover dos articulaciones nada más, el codo y el hombro,
y va a generar un movimiento de deslizamiento a nivel del brazo. Miren. Fíjense, ves que la muñeca la mantiene en extensión. Y lo que hace es deprime y flexiona, le da soga al nervio para que vaya para allá, y ahí el nervio va para allá. El nervio mediano, que está acá, empieza a deslizarse hacia un lado y hacia el otro. Para aplicar técnicas de extensión, lo que vamos a hacer es estirar el nervio directamente. Es muy parecido al test de evaluación. Están indicados normalmente al final del tratamiento. Puede ser, si el paciente mejora enseguida, puede ser en una misma sesión, o si no, a medida que vamos avanzando y va mejorando la sintomatología. Lo que mejora es el comportamiento viscoelástico del nervio. Esa es su función principal. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Parto de esta posición y lo estiro, como se ve acá. Y voy a estirarlo, que puede ser a un extremo, estirándolo con una mano, con la mano, o con el cuello. O puede ser a dos extremos, estirando el cuello y de la mano. La idea es estirar al nervio desde sus extremos. Fíjense, este es un trabajo que midió cómo se movía el nervio, ¿sí? El nervio mediano en personas, es un estudio en vivo, con una ecografía, y se vio cómo se movía el nervio. Y fíjense, vieron que cuando más se deslizaba el nervio, esto cuando todavía no se sabían estos conceptos de deslizamiento y de tensión, y cómo interactuaba esto con los movimientos articulares. Entonces, uno de los trabajos que le da soporte a esto que yo les estoy explicando es este trabajito donde, fíjense, cuando hace una extensión de codo y flexiona la cabeza, el nervio se mueve más a nivel del brazo que si lo hago con una maniobra de tensión. ¿Se entiende? Si yo estiro para allá y estiro para allá la cabeza, ustedes acá se ven ahí. Si estiro para allá la cabeza y estiro para allá la mano, lo estoy sometiendo a una tensión al nervio. ¿Se entiende eso? ¿Sí? En cambio, si acerco la cabeza hacia este lado y extiendo el codo, el nervio tiende a deslizarse hacia allá. Y lo que viene era eso, que con estos movimientos el nervio se desliza más que con estos movimientos, ¿sí? Y después le va metiendo otras variaciones. Pero lo más importante es eso, que estos dos tipos de maniobras son muy diferentes en cuanto a la movilidad del nervio con la interfase. Y acá se ve, eso que se ve ahí es el nervio mediano. Se va a cortar por las dudas. Bueno. ¿Ven? Ese es el nervio. ¿Se ve ahí bien el nervio? Ahí lo marca el video, lo marca. Ahí está. Sí. Fíjense cómo se desliza